victoria. Pueblo, por la derrota de la oligarquía. Pueblo, por vuestra victoria. Bueno amigos, muy buenas tardes para todas las personas que nos ven hoy. Hoy estamos en mi canal de YouTube con un invitado muy especial. Yo me puse corbata para mi invitado. Hoy estamos con el señor José Cuesta Novoa, una persona a quien yo personalmente admiro muchísimo por todas sus luchas, por todas sus causas. José, buenas tardes y bienvenido a nuestro programa. Jenner, mi hermano, yo le agradezco enormemente esta invitación. Aquí a su entera disposición. Muchísimas gracias. Bueno, a todas las personas que nos ven, yo les cuento que José Cuesta Novoa es filósofo y politólogo, ha escrito 5 libros, es profesor universitario y defensor de la vida y de la política del amor. Además, fue gestor de paz de 1990. José, yo quiero que comencemos por ahí. Usted fue gestor de paz de 1990. Contémosle a las personas que nos ven, teniendo en cuenta que la mayoría de personas que hoy siguen la forma en que nosotros encauzamos toda esta problemática son gente joven. Contémosle cuál fue su desempeño como gestor de paz en el año de 1990. Bueno, como lo he contado en varios de estos libros que usted ya mencionó, yo estuve, al igual que Gustavo Petro, Antonio Navarro Wolf, y bueno, cientos de más de mujeres y hombres que incursionamos en la vida política a finales de la década de los 70 y comienzos de los 80, teniendo que hacer uso de la opción de la rebelión frente al estado de sitio y el estatuto de seguridad. En ese sentido, nosotros fuimos, y bueno, particularmente en mi caso, miembro activo del M-19, Sí. fui preso político en 2 oportunidades, y luego, en 1988, viví una situación que me ha marcado pues eternamente, que fue vivir la experiencia en carne propia de la desaparición forzada. Uno de mis libros justamente se llama así, ¿A dónde van los desaparecidos? Ya está recorriendo varias bibliotecas en Europa, Sí. porque entre otras cosas es un caso sobre el cual yo quisiera detenerme un par de minutos. Claro que sí, por supuesto. Nosotros vimos la generación mía, la generación nuestra, el fenómeno de la desaparición forzada como que era un asunto de los argentinos, como que era un asunto de los chilenos, y si acaso un asunto de los uruguayos y de los paraguayos. Eso era el fenómeno fascista más impresionante que se vivía en el cono sur, producto de las dictaduras militares. Sí. Pero aquí, como siempre se ha dicho, que esta es una democracia republicana centenaria, que vive un modelo de democracia formal, pues siempre pensamos que ese asunto de la desaparición forzada nunca nos iba a llegar. Y nos pasó como el famoso poema de Brecht. Primero llegaron a desaparecer a los argentinos y a los colombianos eso no nos importó. Y luego a los chilenos tampoco no nos importó porque no éramos chilenos. Luego a los uruguayos, a los paraguayos, y nosotros nos desentendimos. Y resulta que lo que parecía un fenómeno que nunca iba a tocar a Colombia, hoy lo ha golpeado. Mire yo quiero mirar esto en datos. Se supone que el fenómeno de desaparición forzada más complejo en el mundo entero es Argentina. Se decía en ese momento. Sí. Con 35.000 personas desaparecidas. Eso fue lo que dijo la Comisión de la Verdad dirigida por Ernesto Sábato. Pues yo le pregunto a usted, Jenner, que está en su condición de colombiano viviendo allí en París, ¿qué pensaría si yo le dijese que nosotros hoy, perfectamente casi que triplicamos esos 35.000 desaparecidos forzados en el caso de Argentina? Hoy Colombia tiene más de 90.000 desapariciones forzadas. 90.000, eso es una tragedia humanitaria inconmensurable. Bueno, yo quiero decirle que en Colombia, ratificado por AFADES, ese es un poco el elemento allí de legitimidad. En Colombia,
a nivel del fenómeno de desaparición forzada, certificados como, usted lo sabe muy bien, Naciones Unidas clasifica en 3 tipos la desaparición forzada. La desaparición forzada absoluta es decir, cuando desaparece una persona y no aparece nunca ni siquiera su cadáver. Luego, la desaparición forzada con aparición del cadáver. Sí. Y la tercera es la desaparición forzada con aparición con vida del desaparecido. En Colombia hay solamente 3 casos. 3. 1, 2, 3. Uno vive en París. Es un compañero desmovilizado del EPL. Su nombre es Guillermo, no recuerdo su apellido. El segundo vive en Londres, que es Guillermo Marín, que es un caso sonadísimo. Sí. Y el tercer caso, de esos 90.000 desaparecidos forzados que tuvimos la fortuna, desde la perspectiva García Marcana, de tener una segunda oportunidad sobre la tierra, de estar vivos, se llama José Cuesta. Y tiene una característica, y es que yo decidí no salir del país, a pesar de todas las amenazas. Pues lo aconsejable en su momento, cuando yo aparezco con vida, es que debía salir del país. Amnistía Internacional me otorgó la condición de preso de conciencia y sin embargo decidí mantenerme en Colombia. Luego me he mantenido en Colombia cuando fuimos objeto de una amenaza de muerte del señor Carlos Castaño y nos mantuvimos acá. Y siempre he dicho que yo nací en Colombia, tengo un compromiso con este país y me mantendré aquí, en este territorio, haciendo uso de la libertad de expresión política, de organización política en función de las ideas que tengo en la cabeza para este país, que es soñar con un país en donde quepamos todos, donde podamos construir una paz sustentada en la justicia social, en el ejercicio de la libertad y en el fortalecimiento de la democracia. Bueno, eso me parece correcto. Además, no conocía esa parte de su historia y yo la entiendo perfectamente bien porque pues yo sí tomé la decisión de salir del país en razón de un atentado que sufrí en Colombia. Eh, y la condición de exilio es una condición muy difícil. Es una condición mm, que, que, que interrumpe seriamente la vida y que en un momento uno puede llegar hasta preguntarse a dónde es que pertenece porque termina uno apegado a un país donde es extranjero y esto por casos de personas que ya nos han contado y cuando regresan al país pues terminan sintiéndose en extranjeros en su tierra. Entonces ahí hay una situación bien difícil. Y lo otro porque termina uno también haciendo todos sus esfuerzos, dando todos sus esfuerzos a un país que si bien lo recibe a uno y lo protege, pues no es su país. Y en el caso mío, por ejemplo, termina uno dando una lucha por Colombia, como en este caso, pero una lucha que uno hay veces no encuentra valorada, toda vez que uno no está ahí en su tierra y uno entiende que es mejor estar allá. Y créame que muchas personas como yo que estamos en el exilio hemos en un momento pensado regresar pese a las amenazas y demás, porque uno siente esa necesidad de poder luchar allá por su tierra. Por ese tema quisiese decir una cosa. ¿Sí? Lo escucho a usted y pienso en un texto maravilloso que me imagino usted conoce, de William Ospina, a propósito de construir la nación que necesitamos en el marco del siglo XXI. Y dice una cosa maravillosa que yo la comparto, y es que hoy, en el mundo de la globalización y de la alterglobalización, construir la nación colombiana en donde quepamos todos implica sin duda alguna incorporar a la diáspora. No, al contrario, Jenner, la presencia de ustedes hoy en Europa, en Estados Unidos, en Asia, en África, es fundamental para construir el país que necesitamos todos. Ese 10% de colombianos que están allí, no porque quieran, sino porque fueron obligados en medio de esta guerra criminal contra el pueblo colombiano, ese perfectamente 5 o 7 millones de colombianos que están distribuidos por todo el mundo en condición de exiliados, tienen que ser un elemento fundamental en la reconstrucción democrática de la nación. Es decir, hay un nuevo sujeto político, que es el de la diáspora, por supuesto, y ustedes juegan un papel determinante. ¿Qué tal si no estuviesen ustedes allí justamente para estar
en línea, en vivo y en directo, denunciando todas las atrocidades que se cometen en este país. No, por el contrario, ustedes están jugando un papel fundamental en la contención del fascismo que amenaza por extinguirnos en Colombia. Bueno, nosotros también hemos intentado creerlo así y es por eso que muchas de las personas que estamos exiliados pues hacemos un esfuerzo para poder visibilizar esa problemática. Prueba de ello fue la Marcha a La Haya y otros eventos, otras acciones que se han realizado desde acá, desde el exterior. Eh, en su perfil de Twitter dice profesor universitario, defensor de la vida y la política del amor. ¿Cuál es la política del amor que usted defiende? Se lo pregunto porque cuando uno le dice a las personas en la calle, al común, soy defensor de la política del amor, pues siempre hay una mala comprensión de esa frase. Yo conozco la política del amor, pero yo quiero que de sus palabras le expliquemos a las personas cuál es la política del amor que usted defiende y la que yo también defiendo, porque yo también soy defensor de la política del amor. No, le agradezco esa pregunta para mí es la del millón. Entenderá usted que con estas múltiples complejidades en las que ha estado envuelta mi vida política y mi vida personal, mi vida como ser humano, pues obviamente el haber estado durante 12 años en lo que llamaría Alfredo Molano una década y un poquito más, la década del tropel. Sí. Entenderá usted lo que trato de señalar. Yo estuve allí porque creí, estuve convencido que ese era el camino. Y ojo, advierto que en ese momento la única opción que le dejaban a la generación que emergía sobre los 17, 18 años en un estado absolutamente cerrado, estado de sitio, estatuto de seguridad, frente nacional, pues la única manera de abrir un espacio democrático era a través de la rebelión armada. Y la viví como ningún otro. Prueba de ello es que mi cuerpo está cicatrizado con las marcas de la guerra. Tengo una pierna completamente reconstruida artificialmente desde la cadera hacia abajo. Tengo un tiro en el pulmón. Viví la experiencia de la inenarrable de la tortura. Salí amnistiado en 1985, más bien indultado en 1985, y volví a donde tenía que estar desde el punto de vista de lo que yo consideraba un ejercicio histórico. Y bueno, llegó un momento en donde conjuntamente como M19 entendimos que el mayor aporte que podíamos hacerle a este país era la construcción de la paz. Y tomamos la decisión en marzo 9 de 1990 de firmar un acuerdo de paz y de mantenernos en él, aún a pesar de la primera emboscada contra la paz, que fue el asesinato de Carlos Pizarro Gómez. Sí. Allí facilitamos la construcción, como parte de esos acuerdos de paz, del diseño e implementación de un proyecto político que se llamó Alianza Democrática M19, con el cual ganamos las elecciones de la constituyente del 9 de diciembre de 1990. Y creamos una nueva carta política que fue una narrativa, que fue una apuesta por un país distinto, por un país incluyente, por un país que pudiese dejar de lado la tradición racista, la tradición homofóbica, la tradición confesional para construir un Estado político moderno. Y en ese orden de ideas, siempre pensé a lo largo de todo este periplo que la nueva actitud en el mundo de la civilidad implicaba también nuevas formas de acción política, nuevas formas de acción política. Y de ahí surge la idea de la política del amor, en el sentido de, tenemos unos fines en todo este periodo del 90 hacia acá, luego del acuerdo de paz, y esos fines tienen que corresponderse con los medios. Entonces, leí en algún momento un texto maravilloso de un personaje que luego defraudó desde el punto de vista ético, político e intelectual a buena parte de varias generaciones que bebieron en sus textos porque fue una pluma sin duda alguna muy importante. Me refiero a Luis Carlos Restrepo, que terminó luego convertido en el adalid del uribismo.
Sí. Esa es una cosa extraña, seguramente en Europa se verán situaciones similares. Recordaba mucho una película alemana en donde se muestra justamente un fenómeno parecido, en donde un hombre de izquierdas termina siendo funcional al régimen nacional socialista. Se llama Mephisto, me imagino que usted de pronto ya la vio. Pues esa película de Mephisto se repite con Luis Carlos, siendo un intelectual importante en la época libertaria. Sí. Él, por ejemplo, escribe para la década de los 70, era muy importante. O sea, hablar de Luis Carlos Restrepo en la década de los 70 en la Nacional era extraordinariamente importante, sobre todo por su aporte intelectual. Él escribe Locura y Libertad, muy de la médico, psiquiatra, muy de la corriente de la antipsiquiatría, que surgió con mucha fuerza en Italia. Luego escribe un poema, es un auténtico poema, que es El Derecho a la Ternura. El Derecho a la Ternura es el segundo libro más traducido, en el caso de los libros colombianos, a múltiples idiomas en el mundo. Y en El Correcto. Derecho a la Ternura, un poco lo que se muestra es cómo la construcción de sociedades distintas, de proyectos políticos distintos, tiene sin duda alguna que recuperar la capacidad de la renovación y la imaginación de formas muy creativas que se correspondan con los fines de la libertad, del humanismo, del proyecto progresista, en función de unas formas de acción política que expresen efectivamente sintonía estética con esos propósitos. Y Claro. eso era un poco como la reflexión. Voy a decirlo a propósito de Francia, de Regis Debray, a propósito de una reflexión sobre el papel de las armas. Y veníamos nosotros de esa experiencia. Yo venía propiamente de esa experiencia. Y en un ejercicio intelectual muy riguroso, manteniendo firme la convicción de lo que hicimos. Si alguien me lo preguntaría, lo haría, lo volvería a hacer en ese momento, porque ese momento histórico lo exigía, pero evidentemente muy crítico también con ese ejercicio desde la perspectiva nuestra. Eso me permite, entre otras cosas, a propósito de un libro que yo recomiendo fuertemente, que se llama Vergüenzas Históricas, Tacuello el comienzo del desencanto, en donde un fenómeno de autoritarismo interno carcome a uno de los frentes disidentes de las FARC. Y en medio de un juicio que se parecía a un juicio polpotiano, terminan liquidando a un frente de más de 150 hombres desde una perspectiva de autoritarismo armado. Claro. Entonces, ese documento que está ahí a disposición de quienes lo quieran leer, me llevó a pensar justamente que en el mundo de la civilidad era absolutamente necesario e imperativo trabajar con mucho denuedo y mucho cuidado en los contenidos como también en las formas. Las formas son tan importantes como el contenido. No es una diferenciación del contenido. La forma es una prolongación del contenido. Claro. Termino con esto. Luego la oportunidad de poner digamos, en práctica, en operación, en una especie de operación piloto, lo que yo llamaría la política del amor. Iban a acabar el San Juan de Dios, 2000, lo siguen Lo intentando siguen acabar hasta intentando ahora, acabar. pero la experiencia fue de 2006 tal vez, cuando iban ya definitivamente a cerrarlo, no, más bien desde el 2003, y lo iba a cerrar básicamente la corrupción que se balanzó sobre el San Juan de Dios y la Ley 100. Y ahí se me ocurrió un día lanzar una campaña maravillosa que se llama Por un beso la vida, 200.000 besos por la vida del San Juan de Dios. Yo alguna vez dije, estoy cansado de firmar tantas hojas como tantas causas justas existan en Colombia. Usted que ha estado en Colombia, vivió en Colombia, Sí. nació en Colombia, sabe muy bien que cualquier arbitrariedad entonces implica recoger firmas para luchar contra la arbitrariedad. Y un día me dije, no más, ¿por qué tiene que ser con firmas? ¿Por qué no nos inventamos una cosa distinta? Y dije, no, ¿cuál es la firma más importante? La firma del corazón, la firma del alma. Y la firma del corazón y la firma del alma, ¿cómo se expresa? ¿Cuál es el símbolo de la firma del alma, de la firma del corazón? Pues un beso. Y me fui a recoger besos a la calle para defender una causa justa, como es el ¿Cuántos ha San Juan de recogido? Dios.
En esa época que fue la versión física, porque ahora estamos en la versión virtual. Sí. En la versión física le voy a contar una historia maravillosa para que nos reamos un poquito. Entonces sacamos un formato y el formato decía, por un beso la vida, 100.000 besos por la vida del San Juan de Dios. Estaba inspirado en 2 canciones. Uno, me imagino que usted ha escuchado ese bolero de, yo soy un mal cantante y no tengo oído de artillero, pero dice algo así como, en un beso la vida. Eso Sí. para la gente del Gran Caldas es muy sonado. Si Sí. mal no estoy, es un bolero de Orlando Contreras. Entonces dije, Fernando en Contreras, un sí. beso la vida, y le puse más bien, por un beso la vida. Y Ujú. luego hay una canción maravillosa de Tango Feroz, de la lucha contra la dictadura, que lo expresa todo. Pero el amor es más fuerte que el fascismo. Pero el amor es más fuerte que el fascismo. Sí. Entonces nos fuimos a recoger besos, estos 2004, 2005, y recogimos los 200.000 físicos. Y entonces yo iba con un equipo de activistas que nos ayudaban en esta iniciativa y había nada más ni nada menos que en Bogotá, Nemesio Camacho el Campín, Ujú. Junior Millonarios. Y eso estaba así. Entonces los brigadistas de la campaña nos metimos ahí entre las filas de la gente que quería ir a ver el clásico. Y yo, y qué curioso, el hombre que ha estado con la guerrilla del M-19 en su momento, ahora estaba con un formato parecido a este, miremoslo, Sí. con un formato este, y su arma ¿qué era? Un lápiz labial. Un lápiz labial. Usted sabe cómo es nuestro país. Nuestro país es absolutamente patriarcal y profundamente homofóbico. Y mire esto, Sí. yo estaba barbado en esa época, le digo a un señor que estaba de espaldas, más o menos de la edad mía, en ese momento, le digo, oye, ¿me regalas un beso? Y el tipo se me ha sabido parar y me dice, este tipo tras de viejo maricón. Este tipo tras de viejo maricón. Y entonces yo le dije, no, es un beso por el San Juan de Dios. Terminamos conversando, el tipo me dio el beso. Terminó el beso. Entonces, eso es lo que yo denomino política del amor, es decir, unos fines que son los fines de una sociedad que reclama justicia, son los fines de una sociedad que reclama justicia social, son los fines de una sociedad que está absolutamente harta que aquí haya una concentración absolutamente gigantesca en la riqueza. Le voy a dar un ejemplo. La política del amor entiende que en Colombia es necesaria una reforma agraria, porque no es posible que el 1,4% de los propietarios sean los dueños del 60% de la tierra fértil. Es Sí. decir, que el clan de los Ochoa Vázquez, sea dueño de 1.000.000 de hectáreas, de todo el Magdalena Medio, 1.000.000 de hectáreas. Precisamente en una ocasión que yo estuve coordinando la estructuración y elaboración del Plan Plurianual en Derechos Humanos de la Unión Europea, llegaron unos británicos y unos españoles y franceses. Y yo era lo que llamaban el experto nacional, les explicaba esto, cómo es la estructura de la propiedad sobre la tierra. El 1,4% de los propietarios de la tierra son los dueños del 60% de las tierras fértiles en Colombia. Un ejemplo, una sola familia, el clan de los Ochoa Vázquez, que por más prolíficos que sean, son 500 miembros, son dueños de 1.000.000 de hectáreas. Y 1.000.000 de hectáreas, entonces un señor británico me dice, ¡oh! De verdad, esto es un horror, porque esto es la Europa del siglo XVII. O sea, Sí. usted me está hablando de extensiones de tierra que se parecen a los ducados. Una sola familia es dueña de un ducado, 1.000.000 Sí. de hectáreas. Entonces me llamó la atención esa reflexión y luego lo comparé con cifras. 1.000.000 de hectáreas, que son las hectáreas de propiedad de los Ochoa Vázquez, son exactamente todo el territorio salvadoreño y todo el territorio suizo. Conclusión, por eso los europeos no nos entienden a nosotros cuando dicen, resulta que en Colombia en pleno siglo XXI lo que hay es familias enteras dueñas de un solo país. Y De un luego solo lo país. compara usted con que hay 9 millones de víctimas que lo sacaron a plomo
de sus panegadas de tierra, de sus finquitas, que viven debajo de los puentes o peor aún, dentro de las alcantarillas, luchando con las ratas por un pedacito de tierra, mientras hay una sola familia que fue gestora y promotora de los paramilitares, porque hay que decirlo concretamente, el clan de los Ochoa Vázquez promovieron la creación original del MAS, Movimiento Muerte a Secuestradores, y ellos en cambio, mientras hay 9 millones de víctimas desplazadas, ellos son dueños de un país entero, 1 millón de hectáreas. Eso es la política del amor, es seguir manteniendo la firmeza en las convicciones, en los propósitos estratégicos de justicia, de paz, de democracia, pero es un llamado también a entender que bajo esa premisa de la canción en Argentina, el amor es más poderoso que, si nosotros somos un país movilizado masivo y multitudinariamente, podemos hacer uso del ejercicio que no es simplemente una técnica, es una filosofía, la filosofía de la no violencia para lograr los propósitos estratégicos que necesitan los colombianos. Claro, claro que sí. Bueno, sobre el 1 millón de hectáreas hay una aclaración que hay que hacer también. No solamente es que se pertenezca a una familia que impulsó la creación del paramilitarismo en Colombia, sino que en la historia que conocemos me trae a mi imaginario el pensar que gran parte de esa cantidad de tierra fue comprada y pagada con dineros producto del narcotráfico. Entonces, eso hay que dejarlo claro y la gente debe tener eso claro, que eso no, la mayoría de esa tierra no se pagó vendiendo caballos, que es a lo que la familia inicialmente se dedicaba, sino que todos sabemos los vínculos que ellos tuvieron con Pablo Escobar, Cartel de los Medellín. vínculos que han tenido siempre hereditariamente con el narcotráfico y que seguramente el mayor porcentaje de esa tierra se dio de dos maneras. Uno se pagó con plata del narcotráfico y seguramente gran parte de esa tierra se adquirió desplazando forzadamente a los campesinos que allí habitaban. Y yo creo que sobre eso, más que nuestra propia reflexión, es invitar a todo el pueblo a que tomen su propia reflexión, a que hagan sus propias cuentas, sus propios análisis, porque realmente sobre eso necesitamos un despertar colectivo rápido en todo el territorio nacional. Toda la razón, toda la razón. Bajo esa misma defensa de la política de la vida, ¿cierto? De la política del amor, perdón, hace un mes aproximadamente en este canal tuvimos la oportunidad de entrevistar al señor Pablo Beltrán, negociador del ELN, que se encuentra hoy en Cuba. Quisieron enviar un mensaje al gobierno. Por medio de este canal, pues servimos de canal de comunicación para que ese mensaje llegara al gobierno y llegara al pueblo también, porque pues el pueblo debe conocer dónde están las partes frente a un posible nuevo pacto de paz. Bajo esa política de defensa del amor, ¿qué le podemos sugerir hoy al ELN? Porque entendemos bien que el gobierno realmente hoy no ha mostrado voluntad de paz. Eso lo vemos y prueba de eso es que todos los días hay masacres, hay asesinato de líderes sociales y demás, y el país está volviendo otra vez a la época de los finales de los 90 y principio del 2000, esa época también de gobierno de Álvaro Uribe Vélez, donde se masacraba a la gente por todas partes, y con esto no digo que Álvaro Uribe Vélez los masacró, pero fue bajo su gobierno, bajo su poder, donde toda esta gente fueron masacrados, donde hubieran tantas masacres. Pero ¿qué le podemos decir al ELN y a otros grupos alzados en armas en el país, teniendo en cuenta la necesidad de paz que hoy Colombia tiene y teniendo en cuenta que su política de defensa del amor, pues, es una forma real de poder transmitir la paz a las personas y de poder utilizarla para todos los proyectos y actos de país? Mire, cuando nosotros hablamos de la política del amor, usted lo dijo muy bien, luego se rectificó, pero no había necesidad de rectificarse. La política del amor nos conduce inevitablemente a la política de la vida. Son una y la misma cosa. Son la cara y el sello de lo que nosotros estamos promoviendo. Cuando decimos, por ejemplo,
que hoy frente a la emergencia climática en relación con el tema de Santurbán, es más Sí, importante el agua que el oro. Por por esto desde supuesto. aquí hacemos una solicitud para que los pueblos árabes exijan que Minesa se retire. No tienen nada que estar haciendo aquí en Colombia y obviamente al gobierno de Duque exigirle que sencillamente determine que ese tiene que ser un santuario, porque como se ha dicho muy bien por todos los ambientalistas en Colombia, esa es una fábrica natural de agua que la necesita la vida de los colombianos. En ese mismo orden de ideas, luego uno examina qué es lo que deben hacer los actores políticos en Colombia, entender que llegó la hora de las reformas, que hoy es la hora de las grandes multitudes, de la construcción democrática, y que sencillamente los que están actuando como actores armados tienen que sintonizarse con lo que hoy está viviendo el mundo. Claro. Te voy a dar un ejemplo. Siempre suelo apelar al mundo de la cotidianidad. Ayer salí a comprar, no sé, la carne para la comida y me encontré con un joven rockero aquí en mi barrio. Y él me interpeló y nos pusimos a hablar. Y él mismo decía, me recogía, es decir, la respuesta, en este caso es la respuesta que por boca del rockero, amigo mío aquí en Pablo VI, en Bogotá, estaba expresando a propósito de su pregunta. Me decía, definitivamente las movilizaciones hoy en Colombia tienen que ser desde la ciudadanía, con la ciudadanía, por la ciudadanía. Lo único que esperamos de estos actores armados es que entiendan el momento político de carácter histórico que vive el país, que significa que llegó la hora de la paz, de la participación democrática y de las nuevas transformaciones. Dicho de esa manera genérica, entonces ahora digámoslo en concreto. Si a mí me pidiesen que diese un consejo a estos señores del ELN y de las disidencias de las pares, sencillamente desenrédense esas armas que hoy se están convirtiendo en un estorbo. Sí. Y lo repito, se están convirtiendo en un estorbo para la construcción democrática. Y aquí, en este mundo fundamentalmente transformado culturalmente en la sociedad colombiana, con ustedes los jóvenes, podemos imponerles a estas élites que están en el poder, corruptas y mafiosas y criminales, las transformaciones que requiere la nación. Claro Es que más, sí. la presencia de esos elementos que en su momento fueron importantes en la construcción democrática en la década de los 70s y los 80s, hoy son un obstáculo. Y la mejor manera de desembarazarse de ellos es tomar la decisión de salir a encontrarse con la sociedad en medio de unos acuerdos de paz inmediatos para construir un bloque histórico nuevo que sea capaz de garantizar las transformaciones que requiere la nación. Es decir, hoy lo más importante es lograr que efectivamente nos pongamos de acuerdo en esos elementos programáticos de las transformaciones democráticas de la sociedad. Y por Claro que sí. supuesto, en medio de la paz, en medio de la civilidad, de la no violencia, a prestarnos desde ya hacia 2022. Por eso estos señores están tan interesados en enturbiar el 2022. ¿Usted cree, por ejemplo, que tantas casualidades que ellos las expresan en la famosa teoría de las manzanas podridas, la criminalidad de la policía en Bogotá, la barbarie policial en otras ciudades del país, lo que sucede ayer, por ejemplo, en Miranda Cauca, tanta casualidad, y yo lo decía estos días, eso no es cierto, eso es lo que nos pretenden hacer creer, que son circunstancias inconexas. No, ahí hay una lógica política que de alguna manera articula todas esas experiencias de violencia caótica de carácter institucional. ¿Qué es lo que quiere hacer? Es completamente cierto. Hay una orientación, hay una partitura política que la dirige un prisionero Sí. desde una hacienda que tiene un nombre propio, que usted lo conoce mejor que yo, y esa partitura tiene que ver con desatar la violencia para generar el caos, porque en el caos de la violencia y de obligar nuevamente a este país en vivir la guerra,
ellos siempre van a tener la oportunidad de reinar y de perpetuarse en el poder. Es decir, Completamente de ellos acuerdo. ya decidieron que en el 22 la partitura es haber explotado, haber destrozado, haber hecho trizas los acuerdos de paz, porque en medio de la guerra volverían eventualmente a mantenerse en ese ejercicio cíclico de reproducción del poder. En ese Claro sentido, que los sí. alternativos tenemos que ser suficientemente inteligentes. Y ahí aparece esa idea de la defensa de la política en la vida, la defensa de la política del amor, en función de esas grandes transformaciones históricas que tienen que masivamente expresarse en forma multitudinaria en las elecciones del 2022. Claro que sí, mi señor. Bueno, para pasar a otro tema, yo le pregunté a nuestros seguidores en Twitter hace un momento que les conté que lo iba a entrevistar y que qué le querían preguntar. Eh, Tengo dos preguntas de nuestros seguidores. Uno que es, ya le digo cómo se llama. Bueno, uno que es Nicolás, su cuenta es arroba Nicolás Yepes, guión al piso. Él quiere preguntarle, ¿qué rumbo tiene el país con Duque como presidente? Tiene exactamente el rumbo que acaba de expresar. Ayer lo decía Sara Tufano, no sé si la leyó Jenner, extraordinario. Invitemos a todos sus seguidores en este programa y en sus redes sociales a que leamos exactamente esa eh, columna editorial en el diario El Tiempo de Sara Tufano, una intelectual extraordinaria, progresista, feminista. Y ella dice más o menos que el balance a 2 años del gobierno de Duque es que en medio de su carácter bonachón, Mm, que incluso ciertos sectores chabacanes del uribismo cuestionan justamente el que no está, según ellos, cumpliendo los dictámenes del prisionero. Ella, por el contrario, hace un análisis de ciencia política que lo mide en indicadores. En 2 años, ese bonachón, que tiene unas formas distintas a la política trabiliaria, guache, ¿eh? si lo encuentro en la calle, le pego en la jeta, marica, Ujú. sabemos a quién nos estamos refiriendo. Este, por el contrario, es un personaje bonachón. Sin embargo, la tesis de Sara Tufano es que ha sido mucho más eficaz en el cumplimiento de las metas estratégicas, que es, ella lo dice, ¿el uribismo qué es? El horizonte de la dictadura. ¿El uribismo qué es? Un horizonte de dictadura. Entonces dice, a la fecha de hoy, los indicadores en materia de eficacia en función de ese proyecto estratégico cumplidos por el bonachón de Duque son del 100%. Se han quedado con el Congreso, se han quedado con el Ejecutivo, Mm, se han quedado con la Fiscalía, sí. con la Defensoría, con la Contraloría, van por la Corte Constitucional y ahora van por la Junta Central del Banco de la República. ¿Cuál es el horizonte del uribismo en manos de Duque? La dictadura. La dictadura, es correcto. Es correcto. Aunque tan chabacán, yo no creo tanto. Lo digo por qué, lo digo porque precisamente empezando su gobierno, una de las primeras, de los primeros países que visitó fue Francia. Y cuando estuvo acá en Francia, la primera parte donde estuvo fue en la Universidad de Ciencias Políticas, en Sciences Po, donde algunos estudiantes lo interpelaron. En la noche estábamos invitados a la UNESCO y de la UNESCO nos hicieron sacar. Y digo nos hicieron sacar porque no había comenzado todavía el señor a hablar cuando llegaron la gente de seguridad y comenzaron a sacar personas que estaban señaladas a dedo por miembros del consulado y por miembros de la embajada bajo la orden de Iván Duque porque en la mañana lo habían interpelado. Entonces tal vez no diga te doy en la cara marica, pero sí dice saque a ese, coja ese es aquel y es este otro. Y eso ya lo tenemos probado. Bueno, también hay una otra seguidora nuestra que se llama Patricia y su cuenta es arroba epamayar y ella dice, ¿a qué o a quiénes aferra la esperanza de poder cambiar todo esto que está pasando? Al país de los indignados, que hoy es la mayoría de los colombianos, que entienden además, usted mira esas redes sociales y hoy
ya comienzan a hacer la valoración. Fue un gravísimo error en 2018 que todos los sectores democráticos no se hubiesen juntado alrededor en la segunda vuelta del proyecto, que ganó, entre otras cosas, también hay que decir, ganó. Y luego Sí, se lo robó la mafia de la ñeñe política. sí, eso ya está Pero comprobado ya. eso está comprobado. Pero también es cierto que esas actitudes de ciertos sectores políticos no se pueden volver a repetir a nombre de los movimientos alternativos. Aquí vamos a ganar en 2022 sí y solo si aprendemos la moraleja histórica de 2018. Y yo siento que hay demasiada gente que de alguna manera terminó haciendo caso a aquellos factores de opinión que prefirieron irse a ver ballenas, otros que se mantuvieron en una actitud dogmática para defender el voto en blanco, que reconocen, seguramente los líderes, que usted sabe cuáles son, se Sí, mantienen en esa actitud obcecada, pero las ciudadanías que en su momento les hicieron caso, hoy se arrepienten y están haciendo expresa contrición pública a través de las redes sociales. Y claro. eso es lo que nos va a permitir que efectivamente en 2022 superemos por fin este reino de la patria boba durante 2 siglos. Claro que sí. Bueno, el día de ayer yo vi un trino suyo también que invitaba al pueblo colombiano a un plantón de las camisetas de la dignidad. Vamos a contarle a todas las personas que nos ven de qué se trata este plantón de las camisetas de la dignidad, por qué surge esto y vamos a invitarlos a que participen del plantón. Pues porque definitivamente no se puede ser bribón. Imagínense que el 9, 10 y 11 de septiembre en Bogotá lo que hubo fue una masacre contra los jóvenes bogotanos Sí, que frente a una situación que fue la arbitrariedad policial eh, descargada en los Taser, pero también en la actitud de odio de la policía en Bogotá frente a un ciudadano, Javier Ordóñez, pues eso se convirtió en un detonante. sí, Y allí no le busque el muerto río arriba. Sencillamente ahí no hubo ninguna orientación de nadie, ni de A, ni de B, ni de C. Esa me parece una teoría bastante simplista. Aquí lo que hubo fue una explosión autónoma de ciudadanías inconformes frente a un fenómeno sistemático y acumulado de abuso de poder por parte de la policía, que entre otras cosas se aumentó por dos razones. Por el famoso y malhadado Código Nacional de Policía, que le sí, entregó todas las competencias a la Policía Nacional para cometer todo tipo de desafueros contra la ciudadanía común y corriente. Y luego, posteriormente, el fenómeno de la pandemia, que es una situación que ya se ha examinado debidamente en el mundo entero, y es que la policía terminó convirtiéndose en una institución de invasión de la sociedad sí, por efecto de la pandemia, para ejercer un control policial de carácter institucional. Yo iba a sacar mi perro, estaba de alguna manera obligado a que si sacaba el perro tenía que vérmelas con la policía que me iba a inspeccionar si yo tenía o no la posibilidad de salir con el perro en medio de la cuarentena, o el famoso pico y placa. Es decir, se le fueron concediendo demasiadas herramientas para crear un estado policial en la sociedad civil, invadiendo las esferas de la libertad individual en la vida cotidiana. Y eso ya estaba llevando sencillamente a que ese fenómeno extorsivo, porque entonces extorsiona a la policía, al vendedor informal, a la trabajadora sexual, al transexual. mm, No, pues cuando se produjo el fenómeno del asesinato de Ordóñez a las 3 de la madrugada del día 9 de septiembre, pues eso fue una especie de florero de llover. Y sí. salió masivamente la gente a manifestar su indignación contra el abuso de poder por parte de las fuerzas policiales en la ciudad de Bogotá. En vez de entenderse ese fenómeno, la Fiscalía General de la Nación, 8 días después, desata una cacería de brujas. Y entonces en la ciudad de Bogotá allanan y detienen 4 militantes de la Colombia Humana. Y decían que en el momento en que hacían los allanamientos, la única prueba del delito que ellos incautaban era exactamente unas camisetas de la Colombia Humana. Por eso dijimos, no, esa forma de exponerle a la sociedad colombiana las actuaciones de la Fiscalía General de la Nación nos lleva a que nosotros nos veamos obligados el próximo martes 29 de septiembre a las 10 de la mañana en las instalaciones de la Fiscalía General de la Nación. Tengo entendido
que Movida está también invitando a todas las fiscalías, a la sede de todas las fiscalías en el país. Lleguemos allí con un derecho de petición en donde estamos diciendo nosotros y nosotras, militantes de Colombia Humana, si ustedes consideran que protestar es un delito, pues nos vamos a entregar. Y lo único que vamos a entregar es lo que ustedes consideran una presunta prueba del delito, que son camisetas de la dignidad, la de los líderes sociales, la de los líderes afros, la de los líderes indígenas, la de las mujeres, las de las víctimas del conflicto armado, las de los jóvenes, las del movimiento LGBTI y también las de Colombia Humana. Eso es lo que vamos a hacer el próximo día martes en el plantón de las camisetas de la dignidad. Bueno, entonces ya escucharon pues todas las personas que nos siguen y que nos ven. Hay una invitación muy importante para el martes 29, 10 de la mañana, a que hagamos la movilización, el plantón de la camiseta de la dignidad. Y sí, Movida ha comunicado que apoya el plantón que se va a realizar el martes en Bogotá. Adicional a eso, han querido hacer la invitación a diferentes grupos de Movida que se han creado ya en las regiones para que lleven esta misma idea del plantón a las fiscalías regionales, que me parece bien importante. Creo que ya hay unas ciudades que han confirmado. Y también creo que se va a invitar a las personas a movilizarse el martes en todo el país, a guardar luto por los caídos, por las víctimas, por todas las personas que están ahora masacrando, por todos nuestros líderes sociales asesinados. Se va a hacer una marcha de las camisetas negras, pero esto es un adelanto porque apenas esta noche van a lanzar un comunicado oficial donde respaldan el plantón y donde adicional a eso van a invitar a toda la población a manifestarse en las calles. Mencionó usted algo muy importante ahorita, y es que el asesinato de este señor en Bogotá fue una especie de florero de Llorente. ¿Cree usted que hoy, en la situación que vive Colombia, en la situación que estamos viviendo todos como colombianos, y en la necesidad que eso enmarca de cambio, es necesario otro florero de Llorente? No, no necesitamos más muertos. Aquí de lo que se trata es de impulsar un gigantesco proceso de movilización que obligue efectivamente a la adopción de determinaciones políticas importantes que conjuren este fenómeno de horror que está envolviendo hoy a la sociedad colombiana. Es que uno todos los días aquí ya se levanta con zozobra. Sí. Hoy pasó esto y esto se supone que es lo más grave y resulta que 3 días después hay una cosa mucho más grave y es toda una cadena increciendo. Y mire lo que pasó. Yo pensé que después de lo de Bogotá no había nada más grave, entonces nos encontramos con el asesinato de Juliana en medio de las carreteras del departamento del Cauca. Aquí hay que convocar a la movilización permanente para lograr éxitos políticos. Primero, que renuncie Carlos Holmes Trujillo. Definitivamente está haciendo un juego verdaderamente reprobable, cuyas consecuencias son letales para la vida de los colombianos. Está imponiéndose asumir el juego y el rol del más agresivo dentro del gabinete, simple y llanamente para lograr la bendición del ubérrimo como el nuevo candidato a la presidencia de la República por el Centro Democrático. Por lo tanto, hay que exigir que efectivamente se aplique la moción de censura. Tengo entendido que ya 13 de octubre se definió en sesión presencial, porque otra de las maneras de ir doblegando la democracia alrededor del horizonte del uribismo es la dictadura. Un Congreso totalmente sometido y arrodillado, versión Zoom. Pues imagínense, uno de los poderes políticos más importantes encapsulado en una versión de la virtualidad que sencillamente impide que efectivamente el corazón de la división de los poderes, que es el Congreso de la República, pueda actuar. Bueno, el próximo 13 de octubre ya se tiene prevista, entendí esta mañana, que se aprobó el debate de control político y moción de censura del ministro. Hoy hay que seguir insistiendo sobre las 6 de la tarde. Se está invitando al Ministerio de Defensa para efectivamente lograr que se genere un clima de opinión suficientemente contundente para que se logre que efectivamente
se aplique la moción de censura y Pero, renuncie. Sí. pero pienso yo, cam- que salga el ministro de Defensa, ¿cambian algo las políticas y las órdenes que vienen del ubérrimo? Bueno, en segundo lugar, usted tiene toda la razón y ahí vamos a mencionar, tenemos que iniciar desde ya el proceso de discusión política a fondo sobre el tipo de policía que necesita una sociedad en posconflicto. Sí, señor. Eso es una paella para 40, eso es una discusión central. Está suficientemente claro que el diseño institucional de la policía hoy es una especie de contrasentido con los tiempos del posconflicto. No puede vivir una sociedad en posconflicto con una policía altamente militarizada. Claro que sí. Digamos que por mis trabajos en la docencia como profesor en ciencia política, me he detenido durante varios años a mirar el fenómeno de la policía. Y he encontrado situaciones absolutamente impresionantes. Por ejemplo, la policía colombiana es tal vez la única policía en el mundo que tiene una fuerza aérea de guerra. Usted no la va a Sí. encontrar en ningún país del mundo. Mm. Los primeros Black Hawk, voy a atreverme a dar una cifra, creo que son 47 Black Hawk. Los primeros Black Hawk que llegaron a Colombia, que es un instrumento de aviación de guerra, llegaron a la Policía Nacional. Y puede ser perfectamente equiparable el número de Black Hawk que tiene la Policía Nacional con los que tiene el Ejército Colombiano. Y eso ya le está diciendo a usted que ahí hay un fenómeno que se descontroló en Sí. la idea de un Estado que entiende que la policía, por definición legal y constitucional, es un cuerpo civil, armado, para proteger a los ciudadanos. Esto, definitivamente, en el marco del conflicto armado, de estos 50 años terribles que ha vivido la sociedad colombiana, a la policía la incorporaron institucionalmente en medio de la confrontación armada y perdió su sentido, perdió su naturaleza y hoy es un cuerpo profundamente militarizado. Y hablando con varios especialistas encontré un dato que quiero compartírselo, Jenner, que es extraordinariamente importante para que lo pensemos desde el punto de vista del análisis académico en términos de arquitectura institucional de los estados. Cuando se produce el horror de las chuzadas por parte del DAS, viene Sí. el gobierno, el primer gobierno de Santos, un poco como a resolver ese tipo de puertos institucionales en donde el DAS estaba al servicio de la criminalidad. Pues la mejor demostración es que el primer director del DAS, usted sabe que está purgando una condena por paramilitarismo, Sí. Noguera, Sí. que está directamente vinculado como autor intelectual del asesinato de Jaime Garzón. De Jaime Garzón. José Miguel Narváez, ya Mm. no hay necesidad de explayarme en ese personaje, jugó un papel fundamental en ese DAS. Por decreto se toma la determinación de acabar el DAS. Y eso, pues lo saludaron los sectores democráticos del país en su momento. Si mal no estoy, estamos hablando de 2014. No, de 2010 más bien, 2010. Pero ¿qué fue lo que pasó? Que con la disolución por decreto del DAS, todo el Sistema Nacional de Inteligencia, que era exactamente la función del DAS, ¿quién se lo transfiere? A la Policía Nacional. Sí. Y se crea la famosa Dirección Nacional de Inteligencia. Y entonces los expertos me decían, oiga, es casi que un caso único en el mundo, en donde los sistemas nacionales de inteligencia de un Estado que normalmente recaen sobre civiles, Sí. termina recayendo todo el sistema nacional de inteligencia, perfilamientos incluidos, Sí. en manos de una fuerza armada con unos altos niveles de militarización. Esa es la gran discusión que hay que empezar a dar en la sociedad colombiana, y es las reformas institucionales, que por lo pronto podríamos decir rápidamente dos, pero es mucho más compleja. Traje a colación estos ejemplos para mostrarles simplemente la complejidad del asunto y la discusión. Pero por lo pronto dos medidas. Desadscribirla del Ministerio de Defensa. Dos, todas las actuaciones de la Policía Nacional en el desarrollo de sus actividades tienen que ser
objeto de juzgamiento de la justicia civil ordinaria. Sí. Es y con esto termino, es un despropósito que el Consejo Superior de la Judicatura siga insistiendo que el asesinato contra Dylan Cruz quede más de la justicia penal militar. Sí, estamos completamente de acuerdo. ¿Salió perfilado en la lista o no? No, no. Usted sí, ¿no? No, yo no, yo tampoco. Me extrañé porque cuando sacaron, bueno, claro que dicen que hay una segunda lista que va a salir. Hay dos cosas de las que nos hablaron de acuerdo a los perfilamientos y es que parece ser que en la investigación hay una segunda lista que no han publicado, que van a publicar, pero parece ser también que el gobierno pidió a la Interpol investigar a las personas que están haciendo acciones desde el exterior, apoyando la oposición. Y bueno, eso estamos esperando que lo revelen. Esto tampoco se ha dicho, pero estamos esperando eso, porque parece que ahí hay una lista también muy importante. Le voy a mencionar cuatro nombres de personas y usted nos va a contar qué es lo primero que se le viene a la cabeza. Vale. Claudia López. Bueno, una gran frustración frente a la ciudad de Bogotá. Gustavo Petro. Consecuencia histórica, dignidad. Álvaro Uribe Vélez. El terror del Estado. Iván Duque. Una especie de, una palabra, el castrato, ¿no? Sí. Es decir, un hombre sin autonomía. Sí. Bueno, ha sido muy rico charlar con usted hoy. De verdad que el tiempo se ha pasado muy rápido, ya vamos para una hora. Yo realmente deseo y espero que este tipo de conversaciones, la gente, las personas que nos ven, que nos escuchan, pues puedan realmente sacarle provecho. Yo creo que estos esfuerzos los hacemos principalmente con eso, para que las personas puedan entender, hay veces situaciones que no han comprendido bien, para que las personas sigan madurando en ese despertar que se está dando cada día en Colombia, porque vemos que hoy el despertar está ya por casi que las cuatro esquinas de nuestro país. Que nos reconozcamos en las verdaderas necesidades que el país tiene, que nos incluyamos también ahí en la búsqueda de soluciones para esas necesidades. Yo creo que eso es muy importante. Vamos a estar acompañándolo el martes. Muchísimas gracias por ese plantón que hoy le está proponiendo a Colombia. Yo creo que es necesario. Las acciones no pueden parar. Hemos visto durante este mes de septiembre que hemos estado muy activos en las calles. También lo quiero felicitar porque yo he manejado un discurso donde he dicho que hacer la lucha desde el discurso solamente es muy fácil. Eso relativamente es muy fácil y luchar con un trino y luchar con un comentario, solamente a partir de un trino o de un comentario, eso es muy fácil, pero luchar desde la calle es lo verdaderamente importante porque es lo difícil. Convocar es difícil, no es fácil. La gente pensará que es muy fácil, pero no lo es. Organizar no es tan fácil. Entonces yo lo quiero felicitar porque pasa de esa lucha de discurso y todo a la lucha ciudadana donde usted siempre se ha mantenido, la lucha en la calle donde siempre ha estado. Y yo creo que para nosotros, para los ciudadanos que soñamos con un mejor país, pues es muy importante eso, que los líderes estén ahí de la mano de todos y que pues cuando vamos a la calle vamos todos. Eso yo lo quiero felicitar realmente por eso. Lo vamos a apoyar desde este canal, lo vamos a apoyar desde Movida, lo van a apoyar y con todas las personas que yo he hablado vamos a hacer todo lo posible para que ese plantón sea supremamente importante el próximo martes. Se nos acaba el tiempo. Yo realmente le agradezco mucho por haberse dispuesto para nosotros hoy. Hoy lo están viendo personas desde Estados Unidos, desde Canadá, lo están viendo acá en Europa, lo está viendo un amigo nuestro, una persona a quien yo admiro mucho y quien aporta mucho también desde el arte, desde el arte moderna ahora a esta lucha, y es un compañero que está en Argentina, que es el caricaturista Alex Ro.
Él siempre está pendiente de nuestros invitados, comenta. Está en una lucha muy solitaria en Argentina, pero desde allá siempre nos acompaña. Le mandamos toda nuestra energía y todo nuestro afecto, además. Entonces, José, muchísimas gracias por su tiempo y despídase de nuestra audiencia, por favor. Bueno, a todos los oyentes, televidentes, hay que decir, ¿no? Sí. Gracias por estar aquí en compañía de Jenner, que es un activista fundamental en la construcción democrática de este país. Gratísimo conocerlo virtualmente. Ya tendremos la oportunidad de estrecharnos la mano y Seguro que sí. ofrecernos un gran abrazo. Y pues curiosísimo como nos vinimos a conocer, mi hermano. De verdad, muy grato y complacido de estar en su programa. Y ahí nos vamos a seguir viendo. No, el gusto es mío. Bueno, a todas las personas que nos vieron, yo les recuerdo que hoy estuvimos con José Cuesta Novoa, que yo soy Jenner Úsuga y que estaban en mi canal de YouTube. Un abrazo para todos, muchas gracias. Chao, chao.